Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa cada uno desde su casa y también estamos en contacto a través del WhatsApp, que es 6585-5580. Ahí pueden escribir ahora mismo. Hablaremos hoy del tipo que veía con rayos X. Qué bueno. Digamos primero que cómo fue el descubrimiento de los rayos X. El señor Wilhelm Röntgen descubrió sin querer, de modo serendípico, dice aquí, los rayos X, con unos experimentos que son muy difíciles de explicar, ¿no? Porque participaban muchas sustancias y varios elementos. La cuestión fue que Röntgen notó que de un tubo que él había tapado salían unos rayos que parecían atravesar la materia y lo llamó X, porque en un principio no sabía lo que eran. Sí. Todavía existe cierta incertidumbre sobre lo que sucedió aquel 8 de noviembre de 1895, la noche del descubrimiento. Es probable que Röntgen, mientras experimentaba con los rayos catódicos o con los reyes católicos. No, señor, los rayos catódicos. Rayos catódicos, sí. Haya visto accidentalmente una misteriosa luminiscencia en un papel pintado con una sustancia fluorescente sensible a la luz. El papel se encontraba a cierta distancia de un tubo de gas con el que estaba trabajando y aún después de haber cubierto el tubo con un cartón, la fluorescencia no disminuyó. Entre los puntos fundamentales de sus anotaciones se establecía que los rayos podían penetrar casi todo. Incluso probó con la mano de su esposa y vio que se traslucía, pero no los huesos, que dejaban una sombra sobre una placa fotosensible. Era la primera radiografía. Bueno, imaginen la revolución que esto causó. Tanto es así que en 1901 el primer premio Nobel de Física fue precisamente para Röntgen. Los rayos X fueron algo estremecedor. Para mucha gente era un superpoder imposible de comprender. Como no era posible explicar de qué modo un rayo invisible podía fotografiar el interior humano, esa falta de comprensión habilitó la presencia de algunos mentirosos que decían tener la capacidad de ver interiores. Y aquí nos acordamos otra vez de Ray Milland. Sí, claro que sí. Del hombre de los ojos de rayos X. Muy bien. El otro día nos acordamos de entierro prematuro, sí, y ahora del hombre con visión rayos. Sí. En 1923, en Madrid, una noticia despertó una gran controversia en las tertulias, ¿no? Un joven llamado Joaquín de Argamasilla de la Cerda y Elío, que era miembro del Marquesado de Santa Cara, aseguraba tener él mismo una visión, rayos X, una visión que le permitía ver a través de cualquier cuerpo opaco. Su padre, don Joaquín José Javier Argamasilla de la Cerda y Bayona, 10º marqués de Santa Cara, había fundado en 1920 la Sociedad Española de Estudios Metapsíquicos, que se dedicaba al estudio de todo tipo de fenómenos paranormales o fantásticos. Y experimentando con su propio hijo, el marqués aseguró que el pibe, Joaquín, tenía rayos X en la vista, una facultad que bautizó como metasomoscopía. Bueno, en su libro, Ensayo experimental sobre la lucidez sonambúlica, sí, el padre de Joaquín hablaba de su descubrimiento y describía cuáles eran las condiciones necesarias para reproducir el fenómeno. Bueno, para demostrar los poderes de su hijo, el marqués de Santa Cara vendaba los ojos a su hijo, ¿no? Le introducía, por ejemplo, un escrito en una caja, situaba la caja a la altura de la cabeza del muchacho
en la posición exacta para que el chico pudiera enfocar bien su visión Sí. con el interior y así. Y el pibe leía. Pibe grande, un muchacho, 16, 17 años. Y cada vez se fue volviendo más conocido. Empezó a hacer demostraciones de su poder, adivinando, por ejemplo, la hora de relojes que sus dueños manipulaban y ponían en la hora que querían y los colocaban adentro de cajas cerradas. Tan lejos llegó el asunto que para estudiar el caso a fondo, la reina María Cristina constituyó en abril de 1923 una comisión presidida por Santiago Ramón y Cajal, nada menos. Ujú. Y Ramón y Cajal, que fue premio Nobel de Medicina, pidió que no lo molestaran con estupideces y renunció. De todos modos, un poco preocupado, el marqués Joaquín José Javier Argamasilla de la Cerda y Bayona decidió llevar a su hijo a Francia a ver al prestigioso médico Charles Richet, que, según se sabía, solía inclinarse a lo paranormal Ujú. y no tenía prejuicios al respecto. Tras hacer una serie de pesquisas, Richet llegó a la conclusión de que los poderes que demostraba tener el joven de Argamasilla no solo eran auténticos, sino que constituían todo un descubrimiento con posibles aplicaciones prácticas para la ciencia. Estamos en días de descubrir nuevos rayos. Nos encontramos en presencia de uno de los mayores descubrimientos, llegó a afirmar Richet, que sin embargo era francés. Bien, a pesar de este acento. Sí. También se metió en el asunto el escritor don Ramón del Valle Inclán, nada menos, que además era amigo del padre, el viejo Argamasilla, y con quien compartía su filiación carlista y a quien le había prologado incluso una pequeña novela. Valle Inclán, que había presenciado las facultades del chico en varias sesiones, y que era Valle Inclán, un escritor maravilloso por otra parte. Ujú. Don Ramón del Valle Inclán, mira vos. Era de la misma opinión que Richet. Los rayos X eran de verdad, pero con otro matiz. Según Valle Inclán, el joven Argamasilla era capaz de doblar su mirada, de introducirla a través de la rendija de la tapa de la caja para ver Sí. qué había dentro. Ciencia pura, ¿no? Finalmente, la noticia llegó a Estados Unidos y un promotor norteamericano le ofreció al marqués, dinero para que su hijo hiciera una gira por las principales ciudades del país para demostrar sus poderes. En Nueva York consiguieron crear una gran expectativa, hicieron una campaña de publicidad, el joven fue presentado como el hombre que tenía rayos X en los ojos y Sí. realizó un par de demostraciones con bastante éxito. Sin embargo, en una sesión en el Hotel Pensilvania, el hombre con rayos X se encontró entre el público con un tipo que se dedicaba a perseguir chantas. Oh, Para su vale. desgracia, Lo desenmascaró. sentado en su espectáculo apareció ¿quién? El mago y escapista Harry Houdini, Uy, Dios. Ah. célebre por desenmascarar a farsantes de lo sobrenatural. Houdini, que no perdió de vista ninguno de los movimientos de este muchacho con rayos X, no dudó en interrumpir la sesión y apostar a que era capaz de reproducir las habilidades del joven. Y se le negó la oportunidad. Y entonces Houdini empezó a los gritos. Visión sobrenatural, dijo. Este chico no ve a través del metal. Las adivinaciones que hace responden a un truco. Exijo que reconozca que tiene un truco. Mm. Y Houdini describió el uso de técnicas para ver a través del vendaje o a través de pequeñas aberturas en las cajas y también sistemas bastante toscos de comunicación con el padre.
Cuentan que el marqués se acercó a Houdini para tratar de convencerlo de no derrumbar lo único que tenía su hijo en la vida, que era aquel artificio engañoso. Ante la perseverancia denunciante de Houdini, el marqués lo increpó diciéndolo que él, Houdini, también tenía como materia de su vida el engaño, pero Houdini no se apiadó. Y durante varias sesiones más siguió acosando al farsante e incluso llegó a reproducir públicamente la experiencia con éxito y explicando todos los trucos. Descubierto el engaño, padre e hijo se volvieron a España. El marqués tenía preparada una declaración nacionalista en la que, decía que en los Estados Unidos solo les permitían mentir a los estadounidenses. Pero, sorprendentemente, se pudo ocultar lo que había ocurrido durante bastante tiempo. Mucho tuvo que ver la ayuda de la prensa y también la ayuda de Valle Inclán. Un diario, por ejemplo, llegó a publicar que Houdini había apostado $5.000 a que hacía lo mismo que Joaquín, y a pesar de los subterfugios que utilizó, perdió la apuesta. Y esto era mentira. Era algo que no había sucedido. Claro. Algunas personas de prestigio a las que había llegado el rumor de que se había descubierto el engaño, se acercaron al marqués de Argamasilla para apuntalar que todo se sostuviera, que nunca se supiera la verdad. Reconocer la mentira suponía poner en entredicho la reputación de mucha gente. Por lo tanto, era conveniente sostener que Joaquín atravesaba la materia con su vista y todos contentos. Pero con el paso del tiempo el crédito de los Argamasilla fue cayendo. Con el paso de las décadas ocurrió de a poco esto. Nunca llegaron a admitir el fraude. El muchacho buscó un honroso final para su trayectoria sobrenatural. Aseguró que sus poderes se habían ido perdiendo fuerza con el tiempo hasta desaparecer por completo. Fue más tarde director general de cinematografía y teatro durante el franquismo y responsable de la censura muy fuerte en España entre 1952 y 1955, ya con sus poderes desaparecidos. El padre, el marqués, había fallecido en 1940. Y el muchacho, el de los poderes, murió en Bilbao el 20 de mayo de 1987 a los 82 años. Esta es la historia del hombre con visión rayos X. Vamos a escuchar un hermoso vals que se llama A unos ojos. Sí. En la versión de Antonio Tormo.